Buenos días, estimado profesor y compañeros. Les saluda Joriana Vergara y en esta oportunidad te presentaré ante ustedes esta video exposición correspondiente a la unidad 3 de la materia de leyes penales especiales, donde analizaré los aspectos más relevantes de las leyes del ordenamiento jurídico venezolano, como lo son la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y la Ley Orgánica de Drogas LOT. Para guiarme en esta exposición utilizaré las láminas que verán a continuación. Muy bien, comencemos con esta exposición. Como punto número 1 de la misma tenemos LOGNA y los tipos penales. Comenzaremos con la LOGNA. Cuando hablamos del ámbito penal en esta ley debemos dividir el estudio en dos vertientes, el adolescente como infractor y el niño o adolescente como víctima de un delito cometido por un adulto. El sistema de responsabilidad penal del adolescente se aplica exclusivamente a jóvenes entre 14 y menor de 18 años. Aquí no se habla de cárcel común, sino de medidas socioeducativas, porque al fin es la recepción. Ejemplo número 1. El adolescente como sujeto activo. Imaginemos un caso donde un adolescente de 16 años comete un robo agravado utilizando un arma blanca. En el derecho penal ordinario, Código Penal, un adulto iría a un internado judicial por muchos años. En el caso de este joven, la LOGNA establece que será procesado por tribunales especializados de menores si es declarado responsable. Se le impondrá una medida que puede ser el internamiento en una entidad de atención especializada, pero con el enfoque estrictamente pedagógico formativo para asegurar que continúe sus estudios y se reinserte a la sociedad. Por otro lado, la LOGNA tipifica delitos muy graves donde el adulto es el agresor y el menor es la víctima. Los tipos penales más relevantes son el abuso sexual, la explotación sexual y el maltrato. Ejemplo número 2, delitos contra menores. Un caso de maltrato físico o psicológico. Si un educador en una institución escolar ejerce violencia física desmedida o humillaciones constantes contra un niño de 8 años, la LOGNA establece lo siguiente. No se juzga por las lesiones simples del Código Penal, se juzga bajo el articulado de la LOGNA, el cual agrava la pena debido a la posición de autoridad del adulto y la vulnerabilidad del niño. Lo mismo ocurre con la inducción al consumo, donde un adulto suministra o incita a un menor a ingerir bebidas alcohólicas o tabaco. La LOGNA castiga esto severamente con prisión, protegiendo el desarrollo integral del menor. Continuemos con Ley Orgánica de Drogas. Pasamos ahora a la Ley Orgánica de Drogas. Esta ley es muy estricta, pero clasifica las conductas en tres niveles de gravedad: tráfico, posesión y consumo. El tráfico es el delito mayor, implica la condena de producción, transporte y distribución, venta. Aquí el bien jurídico lesionado es la salud pública a nivel colectivo. Ejemplo número 3, tráfico de drogas. Una persona detenida en un punto de control de la Guardia Nacional Bolivariana, transportando 5 kilogramos de cocaína ocultos en el doble fondo de un vehículo. Este es un ejemplo de manual de tráfico de sustancias estupefacientes en la modalidad de transporte. Las penas aquí son severas, oscilando entre los 15, 25 o hasta 30 años de prisión y no gozan de los beneficios procesales comunes debido a la gravedad del daño social, la posesión ilícita versus posesión para el consumo. La ley hace una diferencia crucial bastante significativa de la cantidad de sustancia que la persona tenga en su poder. Ejemplo número 4. Posesión ilícita versus consumo. En el caso número 1 tenemos posesión ilícita. Una persona es capturada con 50 gramos de marihuana, distribuidos en pequeñas dosis y una balanza digital. Aquí la cantidad no sea de kilogramos, la forma de distribución hace presumir que al fin es el microtráfico. La venta al detal, por ende,
se le procesa por posesión ilícita. En el caso número 2 tenemos consumo, posesión para el consumo. Una persona es interceptada en la vía pública con una cantidad mínima, por ejemplo, menos de 2 gramos de marihuana o menos de 1 gramo de cocaína. Aquí la ley considera dosis personales. El enfoque cambia radicalmente. El Estado venezolano no procesa a este delincuente como peligroso, sino como un consumidor. La consecuencia jurídica no es la cárcel, sino la imposición de medidas de seguridad, como por ejemplo la obligación de asistir a un centro de rehabilitación, charlas y orientación, tratamiento médico o psicológico obligatorio. Valor agregado. Conexión de ambas leyes. Como un aporte fundamental y valor agregado a esta exposición, es imperativo analizar cómo la LOGNA y la Ley Orgánica de Drogas se cruzan en la realidad judicial venezolana. Lamentablemente, las bandas organizadas dedicadas al narcotráfico suelen utilizar niños o adolescentes para el microtráfico o como mensajeros, comúnmente llamados mulas, bajo la creencia de que si los detienen, el sistema de responsabilidad penal del adolescente los dejará libres rápidamente. Ante esta alarmante realidad, la legislación venezolana es sumamente severa si un adulto utiliza, induce o instrumentaliza a un menor de edad para cometer delitos de tráfico o posesión de drogas. La Ley Orgánica de Drogas establece una circunstancia agravante específica. La pena para ese adulto se aumenta de 1/3 a la mitad del máximo establecido. Esto demuestra una perfecta coherencia legislativa. Se castiga con la máxima rigurosidad al adulto que corrompe y se activa el protocolo de protección integral de la LOGNA para rescatar al menor del círculo de la delincuencia organizada. Para la elaboración de este análisis, las fuentes consultadas y referencias principales fueron la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en lo relativo a la Ley Orgánica de Drogas, el texto vigente de la LOGNA y la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Para concluir, podemos afirmar que tanto el sistema penal de la LOGNA como el de la Ley Orgánica de Drogas demuestra que el derecho penal venezolano no es meramente punitivo o de castigo. En el caso de las drogas, sabe diferenciar al gran traficante, a quien castiga con severidad del consumidor y a quien asiste como un enfermo de salud pública. Y en el caso de la LOGNA también tenemos que prioriza la protección del niño, niña y adolescente como el futuro de la nación y la rehabilitación del adolescente. Agradezco enormemente su atención al presente video, esperando haber cubierto de manera precisa y analítica los puntos a tratar en esta exposición. Muchas gracias. Claro, obviamente, no podía despedirme de ustedes sin antes explicarles el plano penal de la LOGNA, sin entender su origen histórico y doctrinal en Venezuela. En el año 2000 regía el viejo modelo de la situación irregular bajo la ley tutelar del menor. En ese sistema, el menor era infractor tratado como un objeto de tutelar por parte del Estado, carente de derechos procesales, donde el juez tomaba decisiones de internamiento indefinido sin un debido proceso real. Con la entrada en vigencia de la LOGNA, el país adoptó la doctrina de la protección integral derivada de las Naciones Unidas. Hoy en día, el niño, niña y adolescente es considerado un sujeto de derecho pleno. Esto significa que ante el cometimiento de un hecho
delictivo, el joven goza de todas las garantías constitucionales: juicio oral, público, contradictorio, defensa técnica obligatoria y una presunción de inocencia inviolable. El sistema de responsabilidad. Esto nos lleva al sistema de responsabilidad penal del adolescente, regulado por el artículo 528 de la Ley Especial. Debemos destacar tres aspectos dogmáticos clave: la imputabilidad penal especial diferenciada del adulto. La competencia por edad solo aplica a adolescentes que tengan entre 14 y menor de 18 años al momento de cometer el hecho punible. Si una persona tiene 13 años y comete un delito, es inimputable bajo este régimen y solo es sujeto de medidas de protección administrativa. La finalidad de la sanción, a diferencia del Código Penal de adultos, aquí las medidas socioeducativas buscan resocializar, educar y readaptar al menor para su correcta reintegración comunitaria. La ejecución y el plan individual. Otro gran aporte y valor agregado que debemos analizar son los artículos 633 y 633 literal A de la LOCNA, los cuales consagran el plan individual de ejecución. Cuando un adolescente es sancionado en la medida socioeducativa incluso el internamiento o privación de libertad, no se aplica a ciegas. Un equipo multidisciplinario, psicólogos, trabajadores sociales, diseña un plan único adaptado a su realidad personal, familiar y social. Por ejemplo, si un joven de 16 años comete un hecho de robo, su plan de ejecución obligatoriamente incluirá la continuación escolar, formal e inducción a talleres de oficio. Este plan es revisado periódicamente por un juez de ejecución especializado, quien puede modificar la medida o sustituirla por libertad asistida si nota una evolución conductual favorable. La privación de libertad es por mandato legal, el último recurso y por el menor tiempo posible. Tenemos también transición a la ley de drogas. Pasamos ahora a un segundo bloque de nuestra exposición, o bien dicho, también el tercer bloque de la exposición o cuarto bloque. La Ley Orgánica de Drogas. El legislador venezolano aborda el fenómeno de las drogas a través de un sistema diferenciado que estudia tres conductas clave: el tráfico, la posesión y el consumo. Estudiaremos cada una de ellas a la luz de los principios de lesividad y salud pública. Triada de conductas regulares, duración. Como observamos en esta lámina, la ley antidrogas clasifica las conductas con mucha precisión. El tráfico castiga severamente toda cadena comercial delictiva. La posesión es un delito de peligro abstracto que castiga el tener físicamente la sustancia sin autorización legal. El consumo personal es despenalizado corporalmente para transformarse en un enfoque de salud pública donde el consumidor no va a calabozo sino a rehabilitación.